Padre Celestial, Padre hermoso, Señor, te damos gracias, Papito Dios, por esta hermosa noche que estás permitiendo, Señor, que podamos degustar. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Papito Dios. Gracias por estas valerosas mujeres, Señor, que tú siempre has puesto, Señor, en principio, Padre Celestial, para honrarte, para darte gloria, Señor, para deleitarte en ellas, Señor. Tenemos que reconocer, Padre Santo, que tenemos mucho que aprender de las mujeres, Señor. Así como tu palabra, Señor, quienes te buscaban de corazón, Señor, siempre resaltaba a la mujer como esta mujer, Señor, que derramó sus lágrimas ante tus pies, Señor, clamando, Señor, por tu presencia, Papito Dios, aunque la juzgaban, aunque juzgaban al Señor, porque ella de pronto tenía una reputación que para el mundo no era la mejor, pero Dios vio lo más importante. No vio el exterior, sino vio su interior, su corazón. Así te pido, Señor, que hoy escudriñes nuestro corazón, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, hoy colocando tu Espíritu Santo, Señor, en medio de esta reunión, en medio de cada persona que esté escuchando este audio, Señor, en cada persona, Señor, que tiene tanto que pedirte, Señor, que con súplica, que con oración, que con clamor buscan de ti día a día, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Gracias, Señor, por este maravilloso día, Papito Dios, que aunque puede que estemos de pronto con frío, con tempestad, con lluvia, con dificultades, Señor, tú te manifiestas en medio de nosotros, nos has permitido degustar alimento, nos has permitido tener ropa, Señor, resguardarnos, Papito Dios. Muchos de nosotros tenemos un sitio, una casa donde llegar, pero hay muchos, Señor, que no tienen cómo hacerlo, Padre Santísimo. Por eso te damos las gracias, Señor, por eso te enaltecemos, Papito Dios, porque tu misericordia no tiene límite, amado Rey. Gracias, gracias y mil gracias, Señor, por este momento. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, llenándonos hoy de tu amor, de tu entendimiento, de tu conocimiento, Señor. Exhórtanos, edifícanos, Señor, en tu palabra, Papito Dios. No permitas que sea interpretación del hombre, Señor, ni enseñanza de la carne, sino que sea todo guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Perdona nuestros pecados, papitos, porque son muchos, Señor. Perdona todo lo malo que hacemos, Señor. Perdona nuestras malas palabras, nuestro mal actuar, nuestros malos pensamientos. Y que hoy, por medio, Señor, de tu Santo Espíritu, seamos limpios, Papito Dios. Seamos llenos de tu gracia y de tu amor, Señor. En el nombre del Todopoderoso y de el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, la enseñanza que el Señor trae para nosotros en esta hermosa noche es una enseñanza que de verdad nos debe llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Es una enseñanza, amados hermanos, que se encuentra en el capítulo 7 de Mateo. Hoy vamos a iniciar el capítulo 7 para las personas que han venido siguiendo estos tiempos de oración. Hemos venido estudiando el libro de Mateo y hoy vamos a comenzar el capítulo número 7. ¿De qué se trata el capítulo número 7? Habla a grandes rasgos de la justicia de Dios, de Cristo, y de las relaciones humanas. Todo el capítulo 7 digamos que se enfoca en 6 enseñanzas. Hoy vamos a ver la primera de esas 6 enseñanzas, que se denomina el juzgar a los demás. Un tema muy importante, ¿no? Algo que de pronto tomamos muy a la ligera, otros de pronto lo toman muy al ras de la palabra, otros de pronto no interpretan de la manera correcta, y es porque precisamente lo queremos interpretar en la carne, lo queremos entender a nuestra manera y no queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero antes de empezar con este capítulo número 7 y con esta enseñanza, debemos entender por qué el Señor está dando esta enseñanza en este momento. Para los que de pronto no han leído el libro de Mateo, el libro de Mateo da una perspectiva del Señor Jesucristo basado en 5 discursos que da el Señor en este libro. El Señor
comienza con el Sermón del Monte, que es, digamos, uno de los discursos más conocidos y que han sido más predicados a lo largo del tiempo. Pero nosotros nos hemos tomado, digamos que, valga la redundancia, el tiempo para poder estudiar este Sermón del Monte, que es lo que hemos venido tratando. ¿Y por qué el Señor empieza en el capítulo 7 hablando del juzgar a los demás? Es necesario remontarnos rápidamente de qué se trata el Sermón del Monte y qué es lo que hemos estudiado desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 34, que es donde nos encontramos actualmente, para darle paso a este estudio sobre el juzgar a los demás. Y es que es muy importante, antes de ver esta enseñanza, que entendamos que el Señor tiene una palabra muy profunda en el capítulo 7 y que si nosotros no interiorizamos primero los anteriores 2 capítulos, pues va a ser muy difícil que podamos entender la enseñanza sobre el juzgar a los demás. ¿Qué hemos visto en el Sermón del Monte? Empezamos en el capítulo 5 hablando sobre las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son, digamos que, promesas del Señor en donde nosotros debemos experimentar la dicha, el gozo, la fortuna que es poder encontrar la promesa de Dios por medio de su palabra. Hemos también estudiado, después de las bienaventuranzas, la sal de la tierra. ¿De qué se trataba esta enseñanza? En que nosotros somos el reflejo de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y eso es lo que debemos dar a los demás. Debemos preservar el Evangelio, de eso trata la sal, y debemos sazonarlo, debemos ponerlo, ¿por qué? Por práctica. Después de la enseñanza de la sal de la tierra vimos la luz del mundo. Y estudiamos profundamente cómo Cristo nos dio la facultad de ser guías y cómo de esta manera nuestro testimonio debe estar firme y cimentado en la palabra de Dios, en Cristo, y siempre mostrar el carácter de Dios en nosotros, ese carácter que nos da el Espíritu Santo después de que nosotros hemos sido renovados. ¿Para qué? Todo tiene un propósito: glorificar al Padre en todo lo que hacemos. El cristiano debe glorificar a Dios en todo momento. Si tú tienes un trabajo y en ese trabajo tú no glorificas a Dios, ese trabajo no es de Dios y no está siendo de bendición para lo que Dios quiere que sea. Si tú tienes una familia y no estás glorificando al Padre con tu familia, tienes que reconvenir y llegar a ese sacerdocio que quiere Dios que tú tengas, seas hombre o sea mujer. Claramente el sacerdocio fue dado al hombre, pero si la familia no cuenta con un hombre, entonces, ¿quién debe asumir ese papel? La mujer. No te puedes escudar en que es que no tengo un hombre para que me guíe. No, porque tú tienes la palabra. De eso se trata la luz del mundo. Vimos también Jesús y la ley, en donde Cristo no vino a abrogar, donde Cristo no vino a quitar, a negar la ley, sino todo lo contrario. ¿A qué? A cumplirla. Pues Él es el cumplimiento de la misma, Él es el cumplimiento de los profetas, Él es el cumplimiento de la profecía, de la palabra. Por eso dice que no pasará ni una tilde ni una jota sin que se cumpla de la palabra de Dios antes de que pasen los cielos y la tierra. De eso se trata Jesús y la ley. Vimos también Jesús y la ira, en donde veíamos que cualquiera que se enoje contra su hermano ya ha pecado. Así de simple. El que se enoja con su prójimo ya peca. ¿Qué es el prójimo? El que tengo al lado. Ese debería ser. Pero vemos que muchos de nosotros no hacemos eso. O sea, no tratamos al otro como nuestro prójimo, sino que todo lo contrario, lo tratamos con desdén, con rechazo, lo miramos por encima del hombro y con cualquier cosa que nos hagan, inmediatamente ya
tomamos una actitud de odio y de soberbia, de negligencia hacia los mandamientos de Dios y hacia nuestros hermanos. Después vimos una enseñanza muy importante sobre Jesús y el adulterio. Aunque digamos que la persona que no esté casada diría esta enseñanza no es para mí, el Señor Jesucristo nos evidencia en su palabra y en esta enseñanza que aplica para todos. ¿Por qué? Porque dice que cualquier persona que codicie a otra en su corazón, o sea, que tenga pensamientos, ya sea de lujuria, ya sea de atracción, ya sea de lascivia, que son malos pensamientos sexuales, ¿sí? Con el solo hecho de pensarlo, ya pecó. ¿Y todo esto a qué nos trae? Al arrepentimiento. Que si nosotros no volvemos al origen, que es el arrepentimiento, y volver a tener una comunión con Dios, como cuando Él nos creó en el Edén, Él nos creó sin pecado, pues que si nosotros no volvemos a ese estado, no vamos a poder estar con Él, puesto que va a haber algo que lo impida, que es el pecado. Después de esto, el Señor Jesucristo nos dio una enseñanza formidable sobre el divorcio, en donde la palabra de Dios no quiere, no le gusta, no autoriza el divorcio. Y algunos dirán, pero la palabra dice que sí se puede. Sí, pero una cosa es que sí se pueda y otra cosa es que Dios quiera el divorcio. Solamente que por la dureza de nuestro corazón, si una persona nos engaña, es la única manera en que nosotros podemos divorciarnos. Pero que hay que tener mucho cuidado, porque muy fácilmente podemos caer en el pecado del adulterio cuando creemos que estamos haciendo algo correcto, nos divorciamos, resulta que la persona no nos engañó y nosotros nos convertimos en adúltero y hacemos que esa otra persona también adultere. Hay que tener mucho cuidado. Todas estas enseñanzas están grabadas en el canal de YouTube y en las redes sociales Más que Vencedores en CJ. Ahí pueden escucharlas. Solamente estoy resaltando lo que vimos para poder entender el tema de hoy. Después de esto, el Señor nos ministró sobre los juramentos y que no debemos jurar por nada, ni prometer tampoco. Sencillamente el Señor Jesús nos dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú digas voy a hacer algo, cúmplelo sin necesidad de jurarlo o de prometerlo. Y que si tú dices no lo voy a hacer, no lo hagas. Que no nos comprometamos con cosas, porque ninguno de nosotros puede cambiar el color de su cabello a voluntad. Ni podemos ensanchar nuestra vida o agrandarla. Después de esto, el Señor termina el capítulo 5 con una enseñanza sobre el amor hacia los enemigos. Y hoy sí que vamos a tocar ese tema. El amor hacia los enemigos, en donde nosotros no debemos aplicar la ley del talión, una ley que estaba en el Antiguo Testamento, estaba autorizada por el Señor, en donde si una persona le pegaba a otra, entonces ese otro tenía el derecho de responderle de la misma manera. Eso es lo que, de ahí viene el refrán, porque muchas personas no entienden que está en la palabra, sino lo toman como un dicho, como un amuleto, como un refrán, que ojo por ojo, diente por diente. No, eso está en la palabra. Eso lo dijo el Señor Todopoderoso. Pero es importante entender que nosotros no estamos llamados a actuar de esa manera, sino que el Señor nos invita que si alguien nos pega, nosotros le pongamos la otra mejilla, que si nos va a robar, no solamente le entreguemos el celular, sino el reloj, la billetera. Ojo, cuidado, porque es que deben escuchar la enseñanza para entender todo el contexto, porque si no, de pronto lo van a tergiversar y van a decir algo que yo no estoy diciendo respecto a debo entregarle mis posesiones al ladrón. No, sencillamente que si te lo piden, no te apegues a lo material. Esa es la enseñanza. No te apegues a lo material y no actúes en contra de las otras personas, así las otras personas actúen mal contra ti. Así termina el capítulo número 5 y el Señor le da inicio al capítulo número 6 con 3 enseñanzas
muy importantes: la limosna, la oración y el ayuno. Hicimos 3 estudios sobre estas, digamos, 3 porciones de la palabra muy importantes, donde podemos resaltar que lo que hagamos, amados hermanos, primero que todo debemos hacerlo en lo secreto. Si tú vas a ayudar a alguien, que sea en lo secreto. Que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda está haciendo y viceversa. Que no te vean en la calle tomándote fotos y selfies y subiéndolas a tus redes sociales diciendo que tan bueno eres. Porque de pronto das ayudas, porque das un mercado, porque le das plata a alguien, porque vas a entregarle regalos a los niños de cáncer, porque vas donde una familia pobre y le llevas un mercado. Hazlo, pero no lo hagas con la intención de que los otros te miren y te aplaudan. Asimismo, debemos hacer con la oración, hacerla en secreto, en el lugar secreto nos manda Dios. Que Él, que lo ve todo en lo secreto, te recompensará en lo público, dice la palabra. Y asimismo el ayuno, porque muchas personas ayunan para que digan: uy, esta persona tan espiritual, ¿cómo ayuna? Ayuna 3, 4 veces a la semana, imagínense. Esto es un ungido de Jehová. ¿Cómo haré para tener la unción de esta persona? No, eso es vanidad. Y esa no es la verdadera forma de ayunar. Aprendimos muy explícitamente sobre 9 propósitos que tiene el ayuno para nuestra vida. Pero el principal es para glorificar a Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Esos 3 estudios dan paso a 4 enseñanzas que estudiamos conjuntas, que fueron los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, y la última que vimos, que fue el afán y la ansiedad. ¿De qué tratan estas 4 enseñanzas a modo grupal? Pues básicamente son el entremés para el capítulo 7, porque el Señor Jesucristo nos dice que no hagamos tesoros en el cielo, porque aquí en la tierra la polilla y el orín corrompen, mientras que en el cielo no. O sea, todo lo que hagamos, nuestra recompensa no está acá en la tierra, sino está con Dios, en su presencia. Que no nos dejemos guiar por los deseos de la carne, por el diablo, ¿sí? Por nuestro corazón, porque es malo. Estudiamos a profundidad el tema del corazón. Y cómo también tiene relación los tesoros en el cielo con la lámpara del cuerpo, que son los ojos. Esa enseñanza está muy enfocada a los ojos, pero lo vimos también en la forma espiritual, cómo nosotros debemos de ser guiados por la luz que es Cristo, cómo la palabra de Dios es la que nos debe de guiar. Bien dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino, mi camino. También vimos que Dios no quiere que precisamente nosotros no pongamos nuestro corazón en las riquezas materiales, porque no le podemos servir a Dios y al mismo tiempo servir a Satanás. Vimos que el Dios de las riquezas es Mamón y estudiamos la etimología de esta palabra y qué quiere decir y por qué se usa este nombre y por qué el peor de los males es el amor al dinero. Y que el que está enamorado del dinero y las riquezas de esta tierra, evidentemente no puede servir para la obra de Dios. No sirve, así la haga, pero no sirve, porque su corazón está maltrecho, su corazón está mal enfocado, no ha sido regenerado. Para darle entrada a la última enseñanza que vimos, el afán y la ansiedad, vimos unos temas digamos desde el punto de vista médico, claramente sin que yo lo sea, pero pues tocamos cosas que se encuentran investigando respecto a cómo el afán y la ansiedad afectan nuestra vida, cómo afectan nuestra salud, pero sobre todo cómo afectan en nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Es por eso que todas nuestras cargas deben ser puestas ante Dios. Hay un versículo muy importante en esta enseñanza que está en el capítulo 6, versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas?
el vestir, el comer, el poder pagar las deudas, el tener una casa digna, el poder educarte. Todo esto te lo dará Dios, si es su voluntad. Si es su voluntad, todo lo que hablamos es si es la voluntad de Dios, no es si yo quiero, es si Él quiere. Ahí está la importancia de buscar primero el reino de Dios y su justicia y no nosotros buscar primero solucionar las cosas antes de ponerlas en sus manos. Ahora sí, todo esto nos da el entendimiento, amados hermanos, y por eso me tomé unos minutos para entrarlos en contexto y poder estudiar esta porción de la palabra que el Señor trae para esta noche. ¿Cuál es el tema? Vuelvo y lo repito, el juzgar a los demás. Allá en sus Biblias, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, ustedes van a poder encontrar un título y dice, el juzgar a los demás. Hoy vamos a estudiar dos cosas, amados hermanos. Vamos a ver qué dice la palabra sobre en qué momento yo debo juzgar y en qué momento no debo juzgar. Lo primero que voy a estudiar es en qué momento no debo juzgar, porque es en lo que está basado esta porción de la palabra, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Pero vamos a estudiar también en qué momento sí lo debo hacer. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 7 de Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ahí voy a parar. Voy a ir leyendo cada versículo y con la ayuda de Dios vamos a intentar interpretarlo con la ayuda del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se estarán preguntando, amados hermanos, ¿por qué hicimos un pequeño resumen del Sermón del Monte? Y como se los dije antes, es porque el capítulo y el pasaje que estamos estudiando nos mostrarán dos cosas. En qué caso yo no debo juzgar, pero también en qué caso sí debo hacerlo. Ya que este versículo, amados hermanos, ha sido muy mal interpretado en muchas partes y sobre todo en el entorno cristiano. Escuchamos muchas personas que se basan en esta porción y dicen, no juzguen, no juzguen, no juzguen, no juzguen. Pero nos quedamos solamente ahí, se nos olvida la otra parte. Pero como estamos estudiando primero el no juzgar, entonces vamos a basarnos en esto. Entonces lo primero que vemos es que en todo el Sermón del Monte ha expresado Cristo su carácter. ¿Qué es el carácter? Dirán ustedes. El carácter es lo que representa a la persona, es lo que la identifica verdaderamente. No solamente si es alta, bajita, si es monita, negrita, morenita, amarilla, blanca, no, sino cómo esa persona actúa, sus valores, su moralidad, ¿con base qué? En la palabra. Entonces Cristo nos muestra su carácter donde totalmente Él es puro y santo, en el que nos lleva a tener una vida ¿qué? Pues santa, apartada del mal, de los deseos de este mundo y sus riquezas, pero sobre todo a alejarnos de todo lo que se llama pecado. Pero Cristo no nos pide algo que Él no hubiese hecho. Por eso nos exige que tengamos mucho cuidado al juzgar. ¿Por qué? Leamos el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, amados hermanos, si yo juzgo, debe ser juzgado eso que yo estoy diciendo. Es lo primero que nos debemos preguntar. Es si, se los pongo de otra manera para que me entiendan. Si Dios me juzgara por lo mismo que estoy juzgando a mi hermano o a la otra persona, ¿Dios me declararía inocente o culpable? Eso es lo primero que yo tengo que hacer, amados hermanos, antes de juzgar a una persona.
Y es, si Dios me juzgase por eso mismo, por ese mismo pecado, no sé, digamos el alcoholismo. Si yo voy a hablar de una persona y le voy a decir que es un alcohólico, pero si Dios me juzgara por eso mismo y me preguntara, ¿eres un alcohólico? ¿Tú eres un alcohólico, David? Y yo le digo que no, pero resulta que yo sí cada vez que puedo voy y me tomo una cerveza, una aunque sea. Si yo cada vez que puedo voy con mi pareja y bebo, porque aquí pasa algo y es que hay veces decimos como lo que yo hago es con mi pareja, entonces no importa, está bien porque es con mi pareja, pero no nos damos cuenta si eso es lo que quiere Dios. Y en esto del alcohol y de la fornicación y del adulterio sí que pasa mucho. Y nosotros como creyentes, y lo coloco entre comillas, nos justificamos ante eso. Entonces decimos, no, yo estoy bien, tengo el derecho para juzgar a los demás. Pero primero pregúntate, ¿de verdad estás limpio ante Dios para juzgar al otro? ¿Para reclamarle al otro? No sé qué tan cierto sea eso. Si vamos a Marcos, al capítulo 4 y al versículo 24, el Señor Jesucristo dijo, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Dios, amados hermanos, nos mide de igual manera. Él no tiene un rasero diferente para medir a las personas. Él no quiere decir que, él no dice yo mido a Paola de una manera porque me cae mejor que como me cae Jennifer o Sandra. No, por lo contrario, a todos nos mira de la misma manera, tanto para juzgarnos como para bendecirnos. Y es lo que hay veces no nos damos cuenta. Pues todos somos iguales ante Dios, pero el que ha escuchado la palabra y hace caso omiso de la palabra, le es contado como ¿qué? Como pecado. Ahí está la diferencia entre el cristiano y el mundo. El mundo está ciego y para ellos todo está bien. El lesbianismo está bien, el homosexualismo está bien. Eso no hay ningún problema. Si eres borracho, está bien. Si fornicas con tu pareja, está bien desde que sea con tu pareja. No importa que no te hayas casado. Para ellos todo está bien. Pero tú, amado hermano, que estás escuchando este audio y amada hermana, pues la palabra ya te ha sido revelada. Que lo quieras creer o no, eso ya es tu problema. Pero la palabra ya se te ha dado. ¿Y qué dice la palabra cuando nosotros conocemos de Cristo y lo rechazamos? Santiago 4, versículo 17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es muy profundo, amados hermanos, en el que tú no solamente pecas porque rompes alguna de las leyes de los mandamientos de Dios, sino en donde tú sabiendo lo que debes hacer, no lo haces. Entonces vas y juzgas al otro porque te queda más fácil criticar a los demás que mirarte a ti mismo. Y prefieres destruir a la otra persona antes que reconocer primero tu pecado. ¿Que eso pasa? Claro que sí, todos los días. Todos los días juzgamos a las personas, pero no nos damos cuenta que nosotros vamos a ser medidos con ese mismo rasero. Eso es lo que nos acaba de decir el Señor Jesucristo. Si tú juzgas a la otra persona, ten cuidado de no estar en ese mismo pecado. Por eso es que dice la palabra, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Mm?
Si tú sabes que no debes tener relaciones sexuales con tu pareja, así sea tu novio o tu novia, pero vas y lo haces, tú lo sabes, pero vas y te acuestas con él. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué juzgamos a los demás? ¿Por qué decimos qué tan malos son nosotros cuando no nos hemos visto a un espejo? ¿Mm? Entonces, ¿con qué autoridad vamos a ir a juzgar a los otros? Si ya Dios con su palabra nos ha mostrado que nosotros somos iguales a ese que juzgamos. ¿Y saben qué? Hasta peor a esa persona, porque esa persona por lo menos no nos está juzgando. Se queda callada y la palabra dice que el que se queda callado también es contado como sabio, pero el que habla y dice básicamente insensateces es contado como necio, y necio en la palabra quiere decir maldito. O sea, nuestras mismas palabras nos condenan. Cuidado con lo que decimos de los demás, amados hermanos. Cuidado con lo que murmuras de tu hermano, con el que vas a la iglesia, con el que te congregas, de tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Cuidado con lo que hablas de ellos y lo que estás colocando sobre tu misma cerviz, sobre tu cuello, sobre tus hombros. Dice el versículo 3 de Mateo 7: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Miren esto tan fuerte que está diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús está molesto porque tenemos la costumbre de mirar a los demás, de murmurar de ellos. Somos chismosos. Es más, somos capaces de hasta condenar a los demás al infierno. Te vas a ir al infierno, tú eres un pecador. Disculpa, ¿y tú no lo eres? ¿Mm? Sin darnos cuenta que en nuestra vida estamos peores que de esos a los que estamos refiriéndonos. Eso es lo que pasa en la iglesia. Encontramos esos hermanos con esa aureola de santidad en la iglesia y cada vez que salen de ahí tienen una vida terrible. Y lo ven en la iglesia o la ven y es la hermana o el hermano que más ora, el hermano que más quiere hacer, más quiere participar. ¿Pero por qué? Porque no quiere llegar a su casa, porque sabe que su casa está vuelta a nada, empezando por él. Entonces no es tan fácil, ¿cierto? Ir a juzgar al otro. Y es lo que nos está diciendo el Señor. Y mire cómo continúa con el versículo 4. O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y este sí que es aún más difícil. Aquí encontramos a los hermanos que dicen: Dios me mostró, tuve un sueño, estoy seguro que estás en pecado. Yo les confieso algo, a mí me fastidia eso. No la persona, estoy hablando del acto. Esas personas que todos los días Dios les habla en sueños y en visiones. Todos los días ven algo, todos los días ven el pecado de los demás, pero Dios nunca les muestra el pecado de ellos. En sus congregaciones lo podrán encontrar. O sencillamente van donde la hermana que tiene visiones a que básicamente se vuelva la profetisa. Entonces le dicen: ¿Qué te dijo Dios de mí? Dime qué me depara esta semana. ¿Qué dijo Dios? Y luego es que tú no puedes hablar con Dios. ¿Qué tiene de diferente tu hermana a ti que Dios no te puede hablar? De pronto ustedes dirán: no, David es muy exagerado. No, lo he visto.
Pero tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo para poder entender que esto no está bien. Muchos dicen, escuché a Dios, me habló con voz de trompeta. Citan el Apocalipsis, pero ni siquiera lo entienden, ni siquiera lo han leído. Son felices juzgando a los demás y lo que hay en sus vidas. Pero me pregunto yo, ¿cómo podrá una persona ayudar a la otra si ésta primero no ha sido restaurada antes por Cristo? ¿Cómo este hermano o hermana que dice eso, que se atreve a juzgar al otro, sin primero entender el contexto, primero haber hablado con esa persona y preguntarle, oye, ¿qué te pasa? Oye, yo veo que tienes esta actitud, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo está tu relación con Dios? Ven, oremos los dos. Al que va ahí, ataca al otro y se lo lleva por delante, es un pecado. ¿Cómo la podrá aconsejar para salir de su pecado si ella está totalmente ciega? Si esa persona que está juzgando, que se cree ser muy espiritual, verdaderamente está igual o peor. El Señor los llama ciegos. ¿En dónde está eso? En Mateo 15, versículo 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y el ciego guiaré al ciego. Ambos caerán en el hoyo. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, que esa persona que está juzgando a la otra puede que sí esté en pecado, puede que no. La mayor cantidad de veces no es así. No está en pecado. Está solamente lanzando un juicio a merced de la persona, o sea, en la carne. Y dice que esa persona que hace eso es una persona ciega que va a terminar ¿dónde? En el infierno. ¿Por qué? Porque no es capaz de reconocer su error. ¿Y cómo los llama Dios? Mateo capítulo 7, que es lo que estamos estudiando, nuestro texto guía, versículo 5. ¿Qué dice Jesucristo de estas personas? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cristo nos manda que primero nos dejemos restaurar por Él, por su Santo Espíritu. Debemos confesar nuestros pecados a Dios para que en arrepentimiento Él cambie nuestra vida y podamos dejar atrás esa vida malvada, esa vieja naturaleza, esa vida de pecado. Él quiere que nosotros hagamos eso, que le entreguemos su vida a Él. No que nos la pasemos juzgando a los otros, sin primero haber sido restaurados. Bien dice 2 Corintios 5:17, y esto ustedes estoy seguro que lo han escuchado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú no eres una nueva criatura, ¿cómo vas a juzgar a tu hermano? Si yo no he sido regenerado y convertido en una nueva criatura, ¿cómo me atrevo a criticar al otro? Antes de criticar o dar un mal testimonio de alguien, ¿sí? Nosotros nos debemos preguntar si nosotros estamos igual que esa persona o si alguien de nuestra familia está también así, en esa misma posición. No seamos hipócritas, y eso es ser hipócrita. Porque juzgo al otro, juzgo la situación de la familia del otro, y muy posiblemente alguien en tu familia está pasando esa misma situación. Ya nos damos cuenta que no debemos juzgar tan a la ligera, que debemos ser muy cuidadosos. ¿Y por qué?
Mateo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Miren, hermanos, este versículo nos explica por qué hay personas que juzgan sin reparo. ¿Por qué? Porque es que la palabra es clara cuando compara a los incrédulos con perros y cerdos. Eso es lo que está diciendo. Los perros y los cerdos son los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Los que no creen, los que rechazan a Cristo, a los que no le importan la santidad, no les importa seguir el camino de Dios. Pues cuando reciben el mensaje, lo tratan como si fueran vómito o como si fueran basura. A tal manera tratan la palabra de Dios que se pisotea de esa manera. Y eso bien lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, ya en segunda de Pedro 2:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso nos pasa a todos. De que nos comemos el vómito, nos comemos el pecado. El Señor muchas veces nos limpia y volvemos y nos revolcamos. ¿Para qué? Para ir y juzgar al otro. Para ponerlo en el escarnio público. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado mal de otra persona y nos hemos equivocado? ¿O a cuántos de nosotros no han vituperado? Porque nunca nos han preguntado si lo que se cree es verdad o no. Y esto nos da la entrada a la segunda parte ya final de nuestra enseñanza. Y ya hemos visto que debemos tener muchísimo cuidado cuando juzgamos. Que para que nosotros juzguemos, amados hermanos, pues no es tan fácil, ¿cierto? Que es mejor no juzgar, porque muy posiblemente nosotros estemos cometiendo ese pecado o un pecado similar. Pero aquí viene lo que no le gusta a los otros creyentes, ¿sí? Y es que dicen: no, usted no me juzgue. Usted no me juzgue porque usted no sabe. Usted no me juzgue, usted no me diga nada. Usted no me diga que estoy haciendo mal. Hace unos días hablaba con mi esposa y le decía: amor, nosotros como cristianos somos muy hipócritas. Porque nosotros nos es muy fácil ir y dar una enseñanza, hablar con las personas y decirle que está haciendo mal. Y queremos que esas personas nos reciban y nos digan: sí, sí, claro, sí, no, usted tiene toda la razón. Pero yo le decía a ella: ¿qué pasaría si viniera alguien por fuera de nuestra casa y criticara a nuestros hijos? Nos dijera que estamos criando mal a nuestros hijos, o que nuestros hijos no sirven para nada, porque están de pronto equivocándose o están en pecado. La respuesta de ella sencillamente es sí. No lo sabríamos recibir. Eso es ser hipócrita. Decir algo, hablarle a alguien, pero cuando viene otra persona y nos dice: oye, te estás equivocando, ven, miremoslo a la luz de la palabra y déjate regenerar, pues ya no lo hacemos, porque ¿cómo le voy a aceptar al otro que me estoy equivocando? Y ahí es el error de esa parte del creyente, que para mí todavía le falta para nacer de nuevo. Si nosotros no somos capaces de recibir una observación de un hermano cuando lo hace verdaderamente en modo de observarnos, en el modo de reconvenirnos, sino que lo que hacemos es de una vez ponerle la barrera y decir: usted no tiene la razón, pero ni siquiera hemos tomado el tiempo de escucharlo, ahí nos estamos equivocando. ¿Por qué pasa esto? Porque nos da miedo,
porque no conocemos las Escrituras, porque somos ignorantes, o sencillamente porque no lo queremos hacer y no queremos reconocer nuestro pecado, porque no hemos nacido de nuevo. Pero Cristo ya nos explicó en qué situaciones no debemos juzgar, ¿cierto? Eso es lo que hemos estudiado. Pero también nos dijo en qué ocasiones sí debemos juzgar. El Señor Jesucristo también dijo eso. En qué momento sí se debe juzgar. Y eso es lo que a muchos de mis hermanos se les olvida. En Juan capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguéis según las apariencias. Eso fue lo que acabamos de ver. Pero mire lo que dice: sino juzgad con justo juicio. Nos manda a juzgar el Señor, ¿pero con qué? Con justo juicio. ¿Qué quiere decir eso? Pues Cristo nos dice que debemos juzgar con justo juicio, pero la palabra es clara cuando nos explica qué sucede cuando una persona es regenerada por el Espíritu Santo. O sea que para yo tener un justo juicio y poder juzgar a una persona, no en mi carne, sino en el Espíritu, yo tengo que haber sido regenerado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando una persona es regenerada? De esto vamos a hacer un estudio muy pronto, si el Señor nos lo permite, porque son unos versículos muy importantes. Están en Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11. Miren lo que hace el Espíritu Santo, amados hermanos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, miren lo que hace el Espíritu Santo cuando llega al creyente: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos regenera. Nos regenera. Juan 8:15: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dice el Señor Jesucristo. Y si yo juzgo, aquí hay que entenderlo muy bien. Cuando Él dice yo no juzgo a nadie, quiere decir yo no juzgo a nadie en la carne, pero Él sí juzga. ¿Por qué? Porque dice: mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, hay un justo juicio cuando el que lo hace es Dios, por medio de su ¿qué? De su Santo Espíritu, no el hombre. Ahora ustedes dirán: deme un ejemplo de que Cristo haya juzgado. Claro que sí. Cristo juzgó a los fariseos, a los saduceos por hipócritas, lo acabamos de leer, a los ávaros, a los adúlteros, a los asesinos. Pues Él tenía la autoridad para hacerlo. Pero lo más importante, porque no se querían arrepentir. O sea, ¿por qué los juzgó? Porque no se arrepintieron. Esa es la diferencia entre por qué Cristo juzgó a unos y a otros no. Porque ustedes, por ejemplo, pueden irse al pasaje de la mujer adúltera. Y el Señor le dijo: yo no te juzgo, ahora no peques más. ¿Por qué hizo eso? Porque la mujer se arrepintió de su pecado. Por eso no la juzgó. Pero a los que no se arrepienten, sí. Miren, lean todo el capítulo de Mateo 23. Por tiempo no lo puedo leer claramente, pero lean el capítulo 23. Hay 8 ayes, o sea, hay de dolor, ay, dice el Señor Jesucristo, donde Cristo juzga porque no se arrepintieron. Es muy duro ese capítulo es terrible, muy duro. Es un juzgamiento de Cristo, como dice, a la yugular.
¿Por qué? Porque no había arrepentimiento en nuestros corazones. También hay otro ejemplo muy claro en la Biblia. Si nosotros vamos al libro de Corintios, a Primera de Corintios, capítulo 5, ya voy terminando, versículos del 1 al 6, vamos a encontrar algo muy interesante que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo juzgó. Vamos a ver qué fue lo que juzgó. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, le está hablando la iglesia de Corinto, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, está diciendo, lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto es más grave que lo que hacen los gentiles, imagínense. ¿Qué es eso? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, mire lo que estaba haciendo. Se estaba acostando el hijo con la mujer del papá. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Miren, Pablo está diciendo, ¿por qué no lo juzgaron? Y dice en el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, porque él no se encontraba en Corinto, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ah? Pablo juzgó la inmoralidad sexual que había en Corinto. Pues él estaba limpio. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba limpio. Porque Cristo tenía la autoridad para hacerlo. Por ende el pecado sí se juzga entre los hermanos. ¿El qué? El pecado. Pero cuando tú estás limpio. ¿Y por qué? Porque tú no eres el que lo está juzgando. Es el Espíritu Santo. Porque Él ya te ha limpiado a ti. Pero hay un propósito para juzgar. Y esto es lo que a muchos se les olvida y solamente lo hacen para condenar y para señalar. El propósito, amados hermanos, de que un hermano juzgue al otro cuando es evidente el pecado es sencillamente para que sea regenerado. Si tú vas a exhortar a alguien, no lo hagas para destruirlo ni para condenarlo, ni para decir qué tan pecador es, porque tú eres igual. Hazlo para que esa persona llegue a los pies de Cristo, para que se arrepienta y para que el Espíritu Santo lo restaure, que no lo condene, que no llegue al infierno, pero no por lo que nosotros decimos, sino porque la palabra lo dice. Termino con este versículo, amados hermanos. Está ahí enseguida, Primera de Corintios 6 del 9 al 11. Esto es muy importante y les pido por favor que le pongan toda la atención a estos últimos versículos. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Miren la palabra erais, está hablando de pasado. Esto erais algunos. Yo estaba metido ahí dentro de todo lo que dijo Pablo, pero por supuesto. ¿Y qué está diciendo Pablo? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No juzgues en tu carne, que sea Dios para restaurar primero. Deja que Él te limpie y después podrás ayudar a los otros para salir de su error, de su pecado, para que lleguen a los pies de Cristo. Así podrás ayudar a los otros a que se regeneren.
Que Dios te bendiga, amados hermanos, y que sea el Señor Jesucristo ayudándonos a no equivocarnos, juzgando a los demás cuando no debemos, pero tampoco que nos quedemos callados si podemos ser instrumento para que una persona llegue a los pies de Cristo juzgando su pecado. Dios los bendiga.